Nunca imaginé que un plato de comida pudiera cambiar el destino de mi familia. Durante meses había alimentado en secreto a un hombre que dormía cerca del mercado. Nunca me pidió dinero. Nunca exigió nada. Solo aceptaba lo que yo podía darle. Un día, mientras mi familia estaba siendo expulsada de la casa de mis suegros y acusada injustamente de robo, aquel hombre apareció. Se levantó lentamente. Me miró y dijo: «Señorita, es hora de vengarse». Lo que descubrí después cambió absolutamente todo. Me llamo Clara. Estaba casada con Andrés desde hacía 12 años. Teníamos un hijo, Mateo, de 10 años. Nuestra vida nunca había sido perfecta, pero éramos felices, hasta que nos mudamos temporalmente con los padres de Andrés. Mi suegro, Esteban, había sufrido problemas económicos y necesitaba ayuda con su negocio. Andrés aceptó trabajar con él. Yo también intenté ayudar, pero desde el primer día, mi suegra dejó claro que no me quería allí. «Esta es nuestra casa», me repetía. «Lo sé. Entonces recuerda cuál es tu lugar». Nunca respondí. No quería problemas. Un día, mientras hacía compras, vi a un hombre sentado junto a una pared. Estaba sucio y llevaba una chaqueta vieja. Tenía un pequeño cartel delante. No pedía mucho. Solo decía: «No quiero lástima. Solo necesito comer». Compré 2 panes y una botella de agua. Se los entregué. «Gracias, señorita. ¿Cómo te llamas?» «Samuel». Desde ese día comencé a llevarle comida cada vez que podía. Nunca le pregunté demasiado sobre su vida. Él tampoco preguntó sobre la mía. Hasta que un día me dijo: «Tienes cara de estar cargando demasiados problemas». Sonreí. Quizá no sabía que aquel hombre terminaría siendo la persona que salvaría a mi familia. En casa, las cosas empeoraron. Mi suegro empezó a acusar a Andrés de manejar mal el dinero. Mi suegra decía que yo estaba gastando demasiado. Y poco después comenzaron a desaparecer objetos de la casa. Un reloj, algunas joyas, dinero. Cada vez que algo desaparecía, mi suegra me miraba. Aquí llegó alguien nuevo. Sabía perfectamente a quién se refería. «¿Me estás acusando?» «No he dicho tu nombre». Pero todos sabíamos lo que quería decir. Una noche, Esteban entró en la sala con una expresión furiosa. «Falta dinero de mi caja». Andrés se levantó. «¿Cuánto?» «Mucho». Mi suegra comenzó a llorar. «Desde que ustedes llegaron, todo comenzó a desaparecer». Andrés me miró. «No fuimos nosotros». Esteban golpeó la mesa. «Entonces expliquen dónde está». Antes de que pudiéramos responder, aparecieron unos documentos. Eran supuestas transferencias bancarias. Todas parecían estar relacionadas con Andrés. Mi esposo se quedó pálido. «Esto es falso». Mi suegro no quiso escuchar. «Fuera de mi casa». «Papá, fuera». Mi suegra comenzó a sacar nuestras cosas. Ropa, zapatos, los juguetes de Mateo. Todo terminó tirado en el patio. Mateo comenzó a llorar. «Mamá, ¿qué hicimos?» Lo abracé. «Nada, hijo». Entonces Andrés intentó defendernos. Esteban se acercó. Hubo una fuerte discusión. Andrés terminó golpeado y cayó al suelo. No quiero recordar exactamente cómo ocurrió. Solo recuerdo a Mateo llorando y a mi suegra diciendo: «Ahora sí, váyanse». Nos quedamos afuera. 3 personas. Unas maletas. Sin dinero suficiente para un hotel. Y con mi esposo lastimado. Sentí que el mundo se había acabado. Entonces recordé a Samuel. Fui al mercado. Lo encontré sentado en el mismo lugar. Cuando me vio, se levantó. «¿Qué pasó?» Le conté todo. Esperaba que simplemente escuchara. Pero Samuel permaneció en silencio durante unos segundos. Después dijo: «Señorita, es hora de vengarse». Lo miré confundida. «¿Qué puedes hacer tú?» Sonrió. «Mucho más de lo que imaginas». Sacó un teléfono viejo de su bolsillo. Hizo una llamada. «Necesito que revisen una empresa». Le dio el nombre del negocio de mi suegro. Después hizo otra llamada. «Y necesito una copia del registro de las transferencias». Me quedé mirándolo. «¿Quién eres?» Samuel guardó silencio. «Alguien que te debe más de lo que crees». 2 horas después apareció un automóvil. Un hombre trajeado bajó. «Señor Samuel». Me quedé congelada. Samuel se acercó a él. «¿Encontraste todo?» «Sí». El hombre abrió una carpeta. Había documentos, registros, contratos, transferencias, y algo que me dejó sin palabras. Mi suegro había estado desviando dinero de su propia empresa, pero necesitaba un culpable. Y ese culpable sería Andrés.
¿Cómo sabes todo esto? Pregunté. Samuel me miró. Porque esa empresa pertenecía parcialmente a mi familia. Entonces me contó su historia. Años atrás, su padre había sido socio de Esteban. Habían construido juntos el negocio, pero Esteban había cometido una serie de irregularidades para quedarse con una parte mayor de la empresa. Samuel había intentado denunciarlo, pero perdió casi todo. Su familia quedó destruida económicamente. Samuel terminó viviendo en la calle. ¿Y por qué nunca me lo dijiste? Porque no quería que me dieras comida por obligación. Yo nunca lo hice por obligación. Samuel sonrió. Por eso estoy aquí. Al día siguiente fuimos a una oficina legal. Samuel presentó los documentos. Un abogado revisó cada prueba. Había registros bancarios, correos electrónicos, contratos falsificados y grabaciones de reuniones empresariales obtenidas legalmente por personas que habían trabajado con Esteban. Todo encajaba. La acusación contra Andrés era una mentira, pero todavía faltaba algo. La prueba más importante. Samuel sacó una memoria USB. Esto fue encontrado en los archivos antiguos de la empresa. El abogado la revisó. Dentro había una conversación donde Esteban hablaba claramente sobre transferir dinero y culpar a Andrés. Mi corazón comenzó a latir rápidamente. ¿Esto es suficiente? El abogado respondió. Más que suficiente para comenzar una investigación. Regresamos a casa de mis suegros. Esteban abrió la puerta. Cuando vio a Samuel, su rostro cambió. ¿Tú? Samuel sonrió. Hola, Esteban. Mi suegra se quedó sin palabras. ¿Lo conoces? Esteban no respondió. Samuel entró lentamente. Durante años dijiste que yo había desaparecido. Pero aquí estoy. Esteban intentó cerrar la puerta. El abogado puso la mano sobre ella. Será mejor que nos deje entrar. Colocamos los documentos sobre la mesa. Esteban los miró. No significa nada. Samuel respondió. Entonces no tendrás nada que temer. Mi suegro comenzó a sudar. Mi suegra miró a su marido. Esteban, cállate. Fue la primera vez que ella pareció comprender que también había sido engañada. La investigación comenzó. En pocas semanas se descubrieron varias irregularidades. Esteban había utilizado dinero de la empresa para pagar deudas personales. Después había creado documentos para hacer parecer que Andrés era responsable. Mi esposo quedó completamente exonerado. La situación financiera de la empresa fue puesta bajo revisión, y mi suegro tuvo que responder ante las autoridades correspondientes. Pero la historia no terminó ahí. Samuel recuperó parte de los derechos que su familia había perdido. No volvió a ser un hombre rico de la noche a la mañana, pero recuperó algo mucho más importante: su nombre, su dignidad y la verdad. Meses después, Samuel creó una pequeña fundación para ayudar a personas que habían perdido sus hogares. Me invitó a la inauguración. ¿Por qué haces esto? Le pregunté. Miró alrededor. Porque sé lo que significa que todos te den la espalda. Sonreí. Y porque alguien te dio comida. Samuel negó con la cabeza. No. Porque alguien me trató como una persona cuando nadie más lo hacía. Andrés también encontró un nuevo trabajo. Mateo volvió a la escuela. Y nosotros alquilamos una pequeña casa. No era grande. No tenía jardín. Pero era nuestra. Una noche, Mateo me preguntó. Mamá, ¿Samuel es nuestro amigo? Sonreí. Sí. ¿El mejor? Miré a Andrés. Uno de los mejores. Tiempo después, Samuel vino a cenar. Puse un plato frente a él. Él se rió. Ahora eres tú quien me alimenta. Le respondí. Solo estoy devolviendo el favor. Samuel negó con la cabeza. No me debes nada. Tú tampoco. Nos miramos y sonreímos. A veces pensamos que ayudar a alguien significa perder algo. Tiempo, dinero, esfuerzo. Pero aquella experiencia me enseñó lo contrario. Una pequeña muestra de bondad puede regresar cuando menos lo esperas. Yo alimenté a un hombre que todos consideraban un mendigo. Nunca imaginé que detrás de aquella ropa vieja había alguien con conocimientos, contactos y una historia que cambiaría nuestras vidas. Pero tampoco fue su dinero lo que lo hizo especial. Fue su memoria. Recordó que yo lo había tratado con dignidad cuando no tenía nada. Y cuando mi familia lo perdió todo, él fue quien nos recordó que la verdad todavía tenía valor. Mi suegro pensó que podía destruirnos con una mentira. Nos echó a la calle. Nos acusó. Intentó convertir a mi esposo en el culpable. Pero olvidó algo. La injusticia puede parecer poderosa cuando nadie habla, hasta que alguien decide reunir las pruebas. Y en nuestro caso,
Ese alguien fue el hombre al que yo simplemente había decidido alimentar.